Y pues me voy presentando en lo que me abren la presentación, porque voy a ser la siguiente ponente. Yo soy Lourdes Andrea Arriaga Pizano, soy médico de formación, tengo un doctorado en ciencias y actualmente trabajo como investigadora biomédica para este Instituto Mexicano del Seguro Social, y ya les platicaré un poquito más en qué. Bueno, el tema que en este día voy a desarrollar es el de armonización de los reportes de inmunofenotipo, favoreciendo la equidad de atención. Y para aquellas personas que no estén tan familiarizadas en el tema, para aquellos que ya lo saben, pues no me dejarán mentir que dentro de el estudio de pacientes que padecen cualquier tipo de cáncer, el abordaje debe de ser multidisciplinario. Esto es estar basado en la historia clínica, en la anamnesis, en la exploración física, pero se requiere, sobre todo para poder llegar a diagnósticos de precisión, sí o sí de pruebas de gabinete y de laboratorio. En el caso particular de la leucemia infantil, una de estas herramientas que puede ser muy útil para ese diagnóstico de precisión es poder establecer el inmunofenotipo de las células, tanto aquellas que se han transformado y son las que están causando este problema de leucemia, como aquellas que permanecen, por ejemplo, en la médula ósea y están reaccionando ante este insulto, que son las llamadas células normales pero reactivas. Se puede establecer la identidad y caracterizar el estadio de maduración y qué tan comprometido está el fenotipo normal, muchas veces relacionado con la serie de mutaciones que se suman en estas células, utilizando esto del inmunofenotipo. Esto que les estoy presentando en este momento, este CD45 high con CD3 positivo y CD4 positivo, es un reporte de un inmunofenotipo. Es muy pequeñito, solo está explorando 3 marcadores, pero ya nos puede decir varias cosas acerca de estas células, que es un leucocito, un linfocito, particularmente T, y de estos que llamamos cooperadores o helpers. Y si cambiamos lo que exploramos, pues podríamos ver linfocitos T, pero que fueran citotóxicos o células NK o cualquier otra. O sea, la clave de qué inmunofenotipo vamos a obtener tiene que ver con el panel de anticuerpos, que son nuestra herramienta para rastrear de forma específica estos marcadores. Y una vez que podemos identificar que sí y que no están expresando estos leucocitos, podemos establecer si se trata de células normales o anormales, contabilizarlas y de esta forma poder decir si tenemos las frecuencias esperadas con los grados de maduración esperados para cada uno de esos subtipos celulares. Por eso es que además de ayudarnos en el diagnóstico de precisión, este tipo de herramientas nos ayudan para evaluar la eficacia del tratamiento. Porque si al inicio vemos un grupo de células transformadas, de células leucémicas, y después del tratamiento ya no encontramos a esas células, podemos considerar que está siendo efectivo este manejo terapéutico. Pero si después de ciertas semanas o ciclos de tratamiento no solo seguimos viendo a esta población, sino vemos que su frecuencia, que su prevalencia, el número de células que encontramos en esa muestra sigue en aumento, pues sí o sí tenemos que corregir las medidas terapéuticas porque ciertamente no estarían funcionando. Ese poder decidir si tenemos que reorganizar la ruta terapéutica que estamos siguiendo, así como decidir si ya es momento de suspender, es fundamental para obtener buenas tasas de sobrevivencia en pacientes que están recibiendo estas terapias por tratamiento de leucemia. No solo
hay que saber qué dar, sino cuándo dejar de darlo. Sabemos que nuestros quimioterapéuticos y otras herramientas pueden ser efectivas, pero ciertamente son muy agresivas para el organismo. Cuanti más para organismos que apenas se están desarrollando, como suelen ser niñas y niños de alrededor de los 5 años más o menos, o aquellos que están en la adolescencia y que son desafortunadamente el grupo más afectado por este tipo de patología. Entonces, como pueden ver, poder hacer este tipo de análisis que, si bien a veces a quien toma decisiones financieras le suenan algo costosos, la verdad es que valen muchísimo la pena, porque aún paneles muy extensos que exploren hasta 60 marcadores, pues andan en el orden de algunos miles de euros, pero contra lo que podemos ganar en toma de decisiones, de verdad que lo valen. Y afortunadamente la mayoría de las veces no necesitamos expandir los paneles más allá de 8 a 10 marcadores que explorar, lo cual lo vuelve comparativamente muy accesible respecto a la ganancia. Hay diferentes técnicas que podemos utilizar para hacer esta inmunofenotipificación y obtener este inmunofenotipo y apoyar en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes con leucemia infantil. Pero ciertamente hoy por hoy la más efectiva es utilizar la citometría de flujo. Es una tecnología que permite analizar cientos a miles o millones de células de manera muy detallada, o sea, cuestionar, por ejemplo, sobre estos 10 marcadores que nos interesarían en un panel, el tamaño y la granularidad relativa de cada una de ellas, incluso la cantidad de DNA o si están vivas o muertas estas células. En algunos segundos explorar millones, cuestionando a cada célula de forma individual. Por eso en ese dibujito ven que está una célula solita y lo que están representando estos colores asociados pues son las fluorescencias con las que vamos a rastrear a cada uno de los marcadores. Los anticuerpos que solemos utilizar para la inmunofenotipificación por citometría son anticuerpos fluorocromados. Como hay una gran variedad de fluorocromos que un mismo equipo puede analizar, podemos asignar una fluorescencia a un marcador y de esta manera explorar varios marcadores a la vez sobre la misma célula. ¿Sí? Con toda la información que obtenemos por parte de los citómetros, que se calcula que en promedio va a ser 1 terabyte de información, se hacen grandes matrices numéricas, dependiendo cuánta luz de la fluorescencia y por lo tanto de la expresión del marcador le llegó al correspondiente detector, se va a registrar un número en ese detector. Y por cada evento vamos a generar toda esa fila de datos numéricos y con ello vamos a poder proyectarlo en gráficas como las que están ustedes ahorita viendo, gráficas de puntos, de tamaño, granularidad, o poniendo marcador contra marcador y poder ver si no lo expresan, si lo expresan los dos marcadores o solo uno de los dos. Y cada vez utilizando más estos algoritmos que nos ayudan al análisis masivo de datos, podemos ver muchos parámetros a la vez y ya se están utilizando otras herramientas que nos facilitan el poder identificar de forma muy fácil y precisa cuando tenemos poblaciones normales en la muestra, poblaciones celulares normales en la muestra o transformadas anormales. Y en este caso leucémica. Para poder realizar este tipo de análisis necesitamos utilizar métodos estandarizados y de eso hay muchísima información. Quienes venden citómetros, anticuerpos, los grupos de médicos, especialistas de laboratorio, hay muchísimas fuentes de métodos estandarizados. Entonces la pregunta es, bueno, y si todo está estandarizado, ¿por qué puede ser todo un reto el poder interpretar estos reportes? Y la respuesta tiene que ver con que tenemos una gran diversidad.
no todo el mundo utiliza los mismos citómetros, no todo el mundo utiliza los mismos paneles, no todo el mundo utiliza el mismo software de análisis que necesitamos para obtener estos gráficos y estas estadísticas de cuáles son las poblaciones predominantes, sino incluso tenemos grandes variaciones en qué se necesita para que obtengamos la muestra. Aquí, por obviedad de tiempo, no les presento mucho más, que de hecho ya les hemos presentado en otras oportunidades, pero vean nada más la disparidad entre estos laboratorios que exploramos en una encuesta, donde hay quien no pide absolutamente ninguna indicación para la muestra que les van a dar y con eso hacer inmunofenotipo. Ya desde allí tenemos un problema, y no solamente un problema técnico, tenemos un problema en cómo vamos a interpretar esa información, y poniéndolo de forma muy franca, estamos tratando diferencialmente a los pacientes. Y hay a quien le irá mejor y hay a quien le irá peor. Y eso, con todo respeto, no es justo ni equitativo. Por eso pensamos que es muy, muy, muy importante que al menos desde esta parte, que es el reporte de ese inmunofenotipo, teníamos que hacer el esfuerzo para tener un formato armonizado. ¿Sí? La enfermedad es la misma, las células son las mismas, el fenotipo que exploremos, si usamos los mismos rastreadores, nos va a dar igual, aunque cambiemos de marca de instrumento o a quién le compremos los anticuerpos, incluso con qué tengamos marcados los anticuerpos. Por ello es que decidimos hacer toda una estrategia con parte de un financiamiento que hace 5 años nos otorgó el entonces CONACYT para adoptar y poder operacionalizar esto de contar con reportes armonizados, o sea, el informe de ese inmunofenotipo que esté armonizado. Y había alguna manera de hacerlo, es que cada quien utilice sus citómetros, los recursos que ya tienen, todo lo que tienen validados, sus métodos estandarizados, pero van a escribirlo como nosotros, autoridad, decimos. Pero como esto es recomendación, nos iba a dar pésimos resultados. O sea, si no teníamos acciones punitivas, pues igual nos iban a decir, ustedes no tienen experiencia, como yo sí tengo, porque llevo, bla, bla, bla. Y muchas veces es cierto. Pero eso no nos ayuda al problema de que cualquier persona que reciba el reporte lo entienda y lo pueda utilizar en la clínica. La otra era una acción incluyente, y eso es lo que hemos hecho. Convocamos a personas, tanto quienes solicitan el reporte, el inmunofenotipo, como quienes reciben la muestra, marcan las células, pasan por el citómetro, realizan el reporte, y quien va a interpretar esa información. Y entre todos nos pusimos de acuerdo, y de esta manera hemos favorecido que se pueda adoptar. Entonces voy a hacer hiper corta una historia que ha sido larga. Hemos tenido muchísimas acciones alrededor de esto. Hemos analizado desde cómo tiene que tomarse la muestra, hacérsela llegar al laboratorio, procesarla, hasta qué debe de ir en el informe. Hemos generado una comunidad colaborativa y muy, muy bien comunicada, que es Así Leucemia. Si no nos conocen todavía y están interesados en el tema, síganos. Y hemos llegado a esto. Este es el centro de lo que vengo a presentarles hoy día. En el próximo número de la Gaceta Médica de México, esto ya va a estar publicado, es la publicación de esta nuestra Academia Nacional de Medicina, y es de acceso libre. Así que no debe de haber ninguna excusa ni pretexto de, yo no sabía que así lo podía reportar. No les estamos pidiendo que cambien sus formatos, los colores institucionales, ni nada. Pero sí que consideren, aquí un ejemplo de aplicar esa plantilla que les presentaba, que sí incluyan esta información. Si quieren incluir más, qué bueno. Pero si podemos hacer esto y todas quienes estamos involucrados nos educamos a cómo leer, nos capacitamos a cómo leer este reporte, le vamos a dar equidad de oportunidades de atención a cualquier persona que con este tipo de padecimientos lo requiera. Y además, sirve como base para algo
que desafortunadamente no hemos podido tener hasta el momento en el país, que es un registro nacional de esos inmunofenotipos. Porque tenemos como estas leyendas urbanas de, bueno, sí, tenemos las mismas incidencias, pero las células no se comportan igual. El doctor Núñez les va a presentar datos interesantísimos. Pensamos que tiene que ver con que las células tienen fenotipos diferentes, pero no tenemos evidencia sólida de ello. Y ya para terminar, pues hemos revisado todos los pasos de este proceso de inmunofenotipo por estas mesas de trabajo. Hemos hecho muchísimas acciones, tanto de discusión como de interacción, de difusión, de divulgación. Y también hemos generado este reporte consensuado. Vamos también a publicar todo el camino que seguimos porque pensamos que esto puede servir para otros tipos de cáncer en etapa pediátrica, pero también para otro tipo de patologías que requieran este tipo de acercamientos tecnológicos. Y próximamente ya vamos a lanzar nuestra app. Esta va a ser una app de autoevaluación y va a estar de forma gratuita, al menos al inicio, por años, esperamos al menos un par de años, para que cada quien y sin temor se pueda identificar qué tanto sabe de lo que sí debe de saber en lo que está involucrado en esta obtención del inmunofenotipo. ¿Okay? No me queda ya nada más que agradecerles cuando me deje cambiar aquí la diapositiva. A el maravillosísimo grupo de personas expertas que se han colaborado, sumado a este esfuerzo de Así Leucemia, así como también a Fundación IMSS, que nos ha ayudado a esto que les comentaba del financiamiento, y pues ahí es la oportunidad, sobre todo quienes son jóvenes y demás, en este momento tomen la foto, escaneen y súmense a nuestras redes sociales para todo ello. Y gracias, maestro, porque fue el doctor Alejandro Ruiz Argüelles uno de los con quien empezamos este esfuerzo. Gracias.